el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos esta mañana. Estamos contentos, estamos celebrando la fiesta de Shavuot. Shavuot quiere decir la fiesta de las semanas, 50 días, Pentecostés. Quincuagésimo quiere decir Pentecostés. Shavuot quiere decir la fiesta de las semanas. Estamos celebrando en esta iglesia y damos gracias a Dios porque recordando ese acontecimiento fabuloso que sucedió en el monte Sinaí, pero también recordando ese acontecimiento glorioso que sucedió el día de Pentecostés, allí en el templo de Jerusalén, en donde el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban unidos en comunión. 120 para el número exacto. Damos gracias a Dios por ese acontecimiento y nos da gusto poder celebrarlo esta mañana. A través del mensaje de la palabra del Señor podemos entender de qué se trata esa hermosa fiesta. Así es que regresamos una vez más con el mensaje. Dios, amén. Eso quiero que ustedes lo puedan entender. Cuando llegan al monte Sinaí, habían pasado 50 días después de que ellos salieron de las aguas del río, del Mar Rojo. Ellos, hermanos, caminaron durante ese tiempo y llegaron al monte de Dios. Ahí el Señor les habló. El Dios omnipotente, el Santo de Santos, el Dios grande y poderoso. Por primera vez, y creo que por única vez, bajó y se oyó su voz y el pueblo oyó la voz de Dios. El monte se estremecía, las trompetas sonaban, los shofares sonaban y el pueblo se atemorizó tanto que no pudo escuchar la voz de Dios y prefirieron que fuera Moisés el que transmitiera el mensaje para sus vidas. Las fiestas que Dios estableció, hermanos, como ustedes saben, son fiestas proféticas. Una de las fiestas proféticas que el Señor hizo, las dividió en siete fiestas. Las primeras 4 fiestas ya se llevaron a cabo. ¿Por qué? Es que Dios estableció las fiestas. Dios estableció las fiestas para que por medio de esas fiestas el pueblo supiera que Él los iba a visitar. Hablaba yo el viernes con un hermano y le estaba explicando yo cómo las fiestas son tan exactas. No hay forma de equivocarse, no hay forma de decir yo no sabía, yo no sé, porque Dios en su infinita misericordia, en Génesis capítulo 1, versículo 14, habla de que Dios puso las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, el sol para darnos la hora, el sol para darnos, la luna para darnos las semanas y los astros para darnos los meses. Y así fue como Dios puso un gran reloj en el espacio para que ellos supieran cuándo se iban a celebrar las fiestas. La mayoría de las fiestas se llevan a cabo a través de la luna llena. Y una de ellas se lleva a través de no luna. No hay luna, no sucede nada. Es la fiesta de las trompetas. Las primeras 4 fiestas tuvieron su cumplimiento cuando Jesús vino. Fueron la fiesta de la Pascua, después tuvo lugar la fiesta de los panes sin levadura y después tuvieron la fiesta de las primicias. 50 días después se llevó a cabo la fiesta de Pentecostés y en todas estas fiestas Dios se fue manifestando. Jesús vino en Pascua, Jesús resucitó en la fiesta de los primeros frutos, el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Y ahora hay 3 fiestas que van a venir, que son proféticas y que tendrán su cumplimiento. No sabemos cuándo, pero muy pronto va a suceder esto. Miren, hermanos, ¿cuál era el propósito por el cual Dios había escogido un pueblo? ¿Cuál era el propósito en que Dios le mostró su amor, su cariño y de manera que le hizo un contrato con ellos para llevarlo a cabo? Y vamos a leer, miren lo que dice. Todo esto, hermanos, toda esta preparación era para llegar al matrimonio en una forma, como dijo Pablo, yo os he presentado como una novia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ese era el principio de esta boda. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí.
Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído hasta mí. Dios le estaba contando a ellos cómo había hecho. Dios se había mostrado a ellos a través de muchos milagros. Ellos estaban seguros de lo que era Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Jehová refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dicen por ahí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la verdad de las cosas es que este pueblo prometió delante de Dios hacer la voluntad de Dios. Prometió obedecer su palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Nunca lo hizo. Siempre se fue, hermanos, tras los dioses ajenos. Siempre le fue infiel a Dios. Y Dios los estuvo soportando por muchos años. Por muchos años. Cuando las tribus de Israel se dividieron en dos, la tribu del norte y la tribu del sur, cuando ellos se dividieron, hermanos, tanto Israel como Judá fueron infieles a Dios. Israel representan 10 tribus y Judá representa solo 2 tribus. Así es que las 12 tribus, hermanos, hicieron pecado delante de Dios. Dios apartó a Israel y apartó a Judá con un propósito. Y el propósito de Dios es que ellos fueran fieles al Señor, pero como no fueron, se dividieron. ¿Y saben qué sucedió? Con Israel, las 10 tribus, hermanos, solo vivieron en la idolatría, solo vivieron en el pecado. ¿Se acuerdan ustedes de un texto que dice, el pueblo perece por falta de sabiduría? ¿Se acuerdan de ese texto? Pues se refiere exactamente al pueblo de Israel. Dice, porque les faltó el entendimiento y les faltó el guardar mis leyes. ¿Qué pasó con Israel? Ellos, hermanos, se desviaron tanto que no quisieron saber nada de la palabra de Dios, nada de sus instrucciones, sino que el rey Jeroboam hizo sus propias leyes, sus propias ceremonias, sus propias fiestas, y así fue como apartó a Israel de nuestro Dios. El Señor, hermanos, llegó a enojarse tanto con su pueblo que el contrato que habían hecho, el cual Moisés había roto cuando bajó del monte, ese contrato en el libro de Ezequiel habla y dice, yo me voy a divorciar de este pueblo. Y se divorció de ese pueblo. Por la maldad que él había hecho, se divorció. Por eso es que se esperan las bodas del Cordero que muy pronto van a suceder y Dios va a restaurar ese pueblo y va a haber una ceremonia preciosa que es llamada la boda del Cordero, la cual acabamos de estar leyendo ya en el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, el propósito de Dios en su pueblo, el propósito de Dios, lo que ahora se llama la iglesia, el propósito es que esa iglesia, ese pueblo pueda vivir en santidad, en una santidad de obediencia, como su palabra dice, porque hermanos, el pueblo pensó en su decepción. Moisés subió al monte y nosotros nos quedamos aquí, Moisés ya murió, pero vamos a hacer un toro y vamos a proclamarlo y vamos a decir, estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Y ellos pensaron, es una fiesta, Jehová. Las personas piensan en su decepción, querer agradar a Dios a su forma. Pero no podemos agradar a Dios en esa forma. Tenemos que agradar a Dios como Él nos ha ordenado. Una de las celebraciones que tuvimos el viernes fue una disertación de la palabra del Señor. Tenemos algunos años, no sé cuántos años tenemos, pero ya tiene bastantes años que hemos estado leyendo la Biblia todos los días, y hemos hecho de él una devoción, un conocimiento.
Gracias a Dios, al conocer la palabra del Señor, conocemos qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, qué es correcto, qué no es correcto. Después de haber leído la Biblia mucho tiempo, pues apenas estamos conociendo un poquito, apenas sabemos un poquito, pero cada día nuestro desafío hacia ustedes es: lean la palabra, lean. Si ustedes leen, nadie los va a engañar. Porque es importante que nosotros entendamos eso. El pueblo, hermanos, prometió servirle a Dios, pero nunca lo hicieron. Siempre fueron, hermanos, traicioneros. En la noche de boda, en que Moisés llevaba el contrato para que el pueblo lo firmara, ya para ese entonces ya habían fornicado, habían cometido adulterio, y cuando Moisés llegó los encontró en plena fiesta. Estaba tan enojado que rompió las tablas, y eso significaba que el contrato se había roto y se había quedado en espera esa boda que muy pronto se va a llevar a cabo. Sigue diciendo: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Sigue diciendo: ve al pueblo y santifícalo. Esa era la parte importante. Esa es la parte importante de la iglesia. Esa es la parte importante del pueblo de Dios. La santificación en nuestras vidas. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus ropas, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces subirán al monte. Había algo específico que Dios quería que nosotros entendiésemos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando leen alguna parte de la palabra del Señor como que se sienten incómodos, como que no da a su estilo de vida. Pero déjenme decirle, hermanos, la palabra de Dios dice: es como la miel a mi boca, dijo el salmista. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. Es dulce más que la miel. La palabra de Dios es lo mejor que nos puede suceder. No es, como dicen muchos, una ley pesada, una ley de esclavitud, una ley que nos quebranta. No significa eso. Tampoco es tan difícil para que digan: no, pues está en el cielo, tengo que subir. No está ahí. Tampoco está abajo de la tierra porque, tengo que descender. Tampoco está ahí. Cerca está de ti la palabra, dice el Señor. Y el apóstol decía: está tan cerca de nosotros que casi lo podemos tocar. Porque la presencia de Dios se manifiesta a través de su palabra bendita. Y es la palabra de Dios la que nosotros nos enfocamos, la podemos entender y lo podemos gozar y podemos obedecer y podemos decidir y ver qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Se pueden imaginar, hermanos, esa experiencia que tuvo ese pueblo cuando estaban al pie del monte del Sinaí y oían la voz y los relámpagos y los shofares que sonaban y se estremecieron y tuvieron miedo? En lugar, hermanos, de que hubieran sentido la presencia del Señor, les fue miedo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener. Cuando nosotros caminamos rectamente delante de Dios, podemos tener la seguridad, la confianza de acercarnos al trono de su presencia. Dice: para el oportuno socorro. Porque, hermanos, podemos estar seguros de que estamos haciendo su voluntad y que dentro de su voluntad está lo que es más importante para Él y para nosotros, es la obediencia a su palabra. Eso es lo más importante que es para nosotros. Dice que descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuertes. Ahí es shofar. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios,
y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esa experiencia, hermanos, era una experiencia espantosa, porque el pueblo no estaba bien preparado para recibirla. ¿Por qué no estaba bien preparado? Porque rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron su palabra, como lo hicieron también los judíos cuando vino Jesús. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Muchos lo recibieron, pero la mayoría de ellos lo rechazó. Y sigue diciendo, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago de ellos. Y hermanos, el pueblo de Israel, todo el pueblo, Judá e Israel, estuvieron en ese monte oyendo la voz de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que es bien importante, hermanos, es que nosotros tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de leer su palabra. Porque dentro de la lectura de la palabra de Dios hay una palabra específica para nosotros cada día, de la cual nosotros podemos predicar a la gente, porque Dios está dirigiendo a nosotros. Y me da gusto cuando ustedes dan su rema y expresan ustedes lo que Dios les habló en sus corazones. Y eso es algo que es importantísimo para nuestras vidas, principalmente cuando Dios está hablando a nosotros. Alguien va a buscar un trabajo, tiene miedo, se siente tembloroso, se siente con complejos, si no sabe qué hacer, si le van a dar el trabajo, si no le van a dar el trabajo. Y cuando ellos leen su lectura de la mañana y encuentran textos como, no temas, yo soy contigo, siempre te defenderé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando uno ve eso, dice, wow, Dios está conmigo, no tengo que tener miedo. Y cuando nosotros vivimos en su voluntad, siempre Dios nos va a dirigir, hermanos, por la senda de justicia, por amor a su nombre. Así es que, hermanos, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todo lo que Elohim nos ha dicho. Y como dije anteriormente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque, hermanos, cuando nosotros conocimos las cosas de Dios y cuando nosotros venimos a escuchar el mensaje del Señor, nuestro deseo, nuestro corazón, en el momento que fuimos salvos, fue siempre serle fiel a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces empezamos a tener problemas, empezamos a tener dificultades, empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a leer la Biblia, empezamos a dejar de orar y cuando menos nos descuidamos, ya estamos otra vez haciendo cosas que no son correctas. La fidelidad a Dios es importante y el que nosotros, hermanos, prometamos delante de Dios, tenemos un gran compromiso con Dios. Nos estamos comprometiendo con Dios para celebrar las bodas del Cordero un día, no muy lejano, pero ahí estaremos. Sigue diciendo, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjense, eso fue su promesa de ellos, hermanos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Hermanos, en ese lugar se llevó a cabo ese compromiso que se llama Ketubá o el compromiso que sella a los novios cuando se casan. Todavía lo acostumbran en el mundo judío. Así que estamos hablando de ese primer compromiso de bodas que nosotros nunca habíamos entendido con quién se había hecho ese compromiso. Y ese compromiso, hermanos, se hizo con el pueblo de Israel. Hermanos, esa ceremonia trajo como un contrato los 10 mandamientos. Cuando Moisés vino y le contó al pueblo todas las palabras de Dios, el pueblo dijo, muy bueno, vamos a obedecerle.
Miren, hermanos, un compromiso con todas las tribus de Israel y se selló el primer pacto. ¿Cómo se selló el primer pacto? Con sangre. Con sangre. Fíjense lo que dice. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, ese pacto no les es conocido, no les es muy familiar. Cada vez que tomamos la Santa Cena, oímos decir: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual se ha hecho por muchos para remisión de los pecados. Y quiere decir, hermanos, que ese nuevo pacto, ¿con quién lo iba a llevar a cabo? Una vez más, con el pueblo de Israel. Jeremías nos dice que ese pacto lo iba a llevar a cabo. Y dice que Jesús, hermanos, hizo ese mismo pacto. Lo llevó a cabo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Porque mientras Él les daba la Santa Cena y comía, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso, hermanos, la gente dice: el viejo pacto ya pasó. No, el viejo pacto se renovó. Amén. El mismo pacto se hizo nuevo. ¿Con quién? No puede ser con los gentiles. No hay en la Biblia algún pacto con gentiles. Se hizo una vez más con el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros podemos entender nuestra identidad. Nuestra identidad está formada a través de la aceptación en Jesús. Cuando hemos aceptado a Jesús, Él nos ha injertado en el olivo para que seamos parte de su pueblo. Dijo Ruth, un buen mensaje de Ruth es en el día de Pentecostés, la lectura del libro de Ruth, porque es una gentil viniendo al pueblo de Israel y declarando: tu Dios será mi Dios, tu ley será mi ley, donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que murieres moriré yo. Y esa declaración le hizo en fe, haciéndose, hermanos, ciudadanas del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió, hermanos, se vinieron muchas gentes de muchas naciones y de egipcios, pero Dios no hizo otro pueblo, Dios no hizo otra tribu. Ellos se vinieron, se juntaron con los de Israel. La ley de Israel era la ley de los demás. Lo mismo que ha sucedido ahora. Como somos parte del pueblo de Dios y su ley es nuestra ley. Nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob es nuestro padre. Pablo dice en Gálatas, hermanos, que nosotros que hemos creído en Cristo somos la semilla de Abraham, el esperma de Abraham. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, venimos a ser su pueblo, sus escogidos, su novia, su compromiso, que nosotros estamos, hermanos, estamos obligados de corazón a obedecer a nuestro Dios. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuevo pacto, hermanos, en el hebreo, yo no sé hebreo, amén, pero es Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado, el pacto que Dios vuelve a hacer con su pueblo. Porque, hermanos, una de las cosas que cuando el Señor Jesús se fue y fue tomado en el cielo, fue la pregunta que los discípulos le hicieron. Los discípulos no le dijeron: Señor, en este Pentecostés ¿vas a levantar una iglesia gentil? No le dijeron eso. Lo que le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Jehová aquí en la tierra ahora? Y el Señor le dijo: no toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando el Señor dice eso, hermanos, ellos pueden entender. No hubo ninguna iglesia gentil, no apareció hasta 20 años después de eso. Pedro fue a predicarle a Cornelio y allí los gentiles empezaron a unirse al pueblo de Dios. Y ese pueblo gentil se ha hecho
grandísimo, hermanos, grandísimo. Hay miles, millones y millones de cristianos que han recibido a Jesús y vienen ahora a ser ese pueblo que Dios murió y que Dios derramó su sangre por cada uno de ellos. Éxodo 24:9 dice, fíjense, hermanos, el gran acontecimiento de esa celebración, lo que sucedió, hermanos, esto es maravilloso, me encanta a mí leer esto. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. No los mató, no les exterminó, les dio permiso que lo vieran, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¡Wow! ¡Qué fiesta tan hermosa! ¡Qué celebración después de todo el acontecimiento que Dios les había mandado! Hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor, está escrito la ley y los mandamientos para instruir al pueblo. No es, hermanos, una carga pesada que nosotros conozcamos su palabra. Es, hermanos, las instrucciones de Dios, cómo vamos a vivir correctamente. No en religiosidad, no en fanatismo, no en legalismo, no en religión. No se trata de eso. Se trata que somos libres porque hemos creído en Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida, Él es la salud. Y por Él hemos sido libres por su sangre preciosa. Y no somos esclavos más. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadme aquí hasta que volvamos nosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asunto acuda a ellos. Y se fueron, y subió Moisés al monte 40 días, 40 noches, estuvo ahí, y cuando pasaron el tiempo, el pueblo le dijo a Hur, Moisés nos dijo que habláramos contigo, con Aarón, para que tú oyeras nuestra voz. Queremos que nos hagas un Dios, porque Moisés ya no está con nosotros. Y Hur, hermanos, se negó rotundamente. Hur era el cuñado de Moisés, dijo, no podemos hacer eso. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mataron, según los estudios judaicos. Lo mataron. Entonces fueron Aarón, y Aarón, a ver la presión que había sobre él, les hizo un becerro de oro, hermanos. Y ellos fornicaron con este becerro. ¿Por qué? Dice, y dijo a los ancianos, esperadme aquí hasta que volvamos. Y vosotros, y ya que Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asunto acuda con ellos. Y hermanos, después de esta amenaza de ese pueblo, al ver a Aarón que habían matado a su cuñado, dijo, ¿qué me puedo esperar yo? Y hermanos, fue esa la presión que él tuvo para hacer el becerro de oro. Dice la palabra del Señor, y la gloria de Jehová reposó en el monte. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Esta azúcar es un simbolismo de eso. El pueblo estaba ahí y la nube los cubría, hermanos. Es una bendición haber podido tener esa experiencia. Pero no importa. Nosotros tenemos esa experiencia. Mi esposa acaba de tener una experiencia que me puso la piel de gallina, como dicen. Qué experiencia tan hermosa tuvo. Una de las cosas, ella les va a contar un día de esto. Esa nube significa mucho. Esa nube significa la presencia de Dios, hermano. Su aprobación de Dios. Gente les ha visto, gente ha gozado de esa bendición. Gente ha mostrado su poder a través de esa nube. Porque esa nube es nuestra protección. Es que Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos que estar, hermano, contentos y seguros de que Dios está con nosotros. Hay algunas personas que dicen, yo sé cómo están su gran alabanza en este lugar, pagando miles y miles y miles de dólares por este lugar. Bueno, es que no es nuestro asunto, es el asunto de Dios, el que Dios tiene cuidado de este lugar, hermanos. Le damos la gloria y la honra a Dios, porque nuestra pequeña ofrenda que cooperamos ha servido en el sustento de la obra del Señor. Pero no somos nosotros, amén. No somos nosotros, amén. Es Dios, hermano, es Dios. Denle un aplauso al Señor. Sigue diciendo, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí,
y la nube los cubrió por 6 días. Y el día séptimo, y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Dios estuvo trabajando durante 6 días, y cuando fue el día de reposo, Dios le habla a Moisés desde la nube. Por eso es que la visión que mi esposa tuvo es muy significativa. Cuando ella les cuente, yo me gocé muchísimo en eso, hermano. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel, los judíos y el pueblo de Dios saben perfectamente bien y tienen esa cosa por qué gloriarse, porque ellos dicen, Jehová, nosotros sabemos, dijo, que Jehová le habló a Moisés, porque nuestros padres lo vieron. ¿Saben qué privilegio es ese, hermanos? ¿Saben ustedes el privilegio que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios? Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, vamos a ver más adelante. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cómo se estableció la ordenanza de la fiesta, hermanos? Miren lo que le dice el Señor a su pueblo. Y contaré desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, y cocidas con levadura como primicia para Jehová. ¿Por qué con levadura? Pues porque tenemos pecado, amén. Y miren ustedes, yo les voy a enseñar los panes que traje. Yo traje 2 panes como una muestra, pero esos panes son para mi espagueti que voy a comer ahora. Pero en una representación de lo que ellos traían, pues trajeron, hermanos, 2 panes. Y hermanos, de esos 2 panes viene una ceremonia que no se puede hacer. No se puede hacer porque no hay templo. Les digo que trajeran, que ofrecieran el pan con 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros en holocausto a Jehová, con su ofrenda y su libación, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Todas estas cosas, hermanos, eran parte de la ceremonia de la fiesta de Pentecostés o la fiesta del Shavuot. No se pueden hacer, no se deben de hacer, porque esto se tiene que hacer en Jerusalén y eso se tiene que hacer bajo el cuidado de los sacerdotes y en el templo. Y como no hay templo, no se puede hacer. Pero sí podemos celebrar la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés fue cuando Dios les entregó la ley de Dios. Y a nosotros Dios nos ha entregado su bendita palabra para que nosotros la aprovechemos y la gocemos y la obedezcamos. La infidelidad del pueblo de Israel trajo como consecuencia que Moisés rompiera, hermanos, el contrato matrimonial. He aquí, vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto no es con la iglesia, el nuevo pacto era con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Del compromiso de la Ketubá hermanos, el azúcar abajo de la nube que se llevó a cabo es una representación de esta azúcar que pusimos, hermanos, como un ejemplo de lo que el pueblo de Israel tuvo lugar en ese monte. Hermanos, es emocionante lo que pasó en ese lugar. Pero ellos se descuidaron y no quisieron obedecer el pacto. Dice Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 1500 años pasaron de la fiesta de Shavuot o de Pentecostés del monte Sinaí, 1500 años hasta que llegó el día de Pentecostés y se llevó a cabo esta fiesta que era indispensable. ¿Por qué? Porque Dios mandó al pueblo que obedeciera su palabra y no quisieron. Pero ahora en el nuevo pacto Dios iba a poner sus leyes en sus mentes, las iba a escribir en sus corazones y Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Y sigue diciendo,
Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guarden mis estatutos. Esa es la promesa. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Aleluya. Den un aplauso a nuestro Dios. ¿Cómo se iba a lograr eso, hermanos? ¿Cómo se iba a lograr? ¿Cómo? No se había logrado por muchos años. El pueblo se desvió. Dios los mandó, hermanos, al pueblo de Israel. Los dispersó en todo el mundo. Hermanos, se esparcieron, se contaminaron. Y hubo un pueblo grande, hermanos, porque se olvidaron de Dios. Pero Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Y voy a poner mi espíritu en nosotros. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. El Señor derramó de su espíritu sobre las personas y dijo, ahora me van a obedecer. Pepe decía que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, recibimos su Espíritu Santo. Hermanos, pero ¿cuál es la evidencia de que nosotros le vamos a ser fiel a Dios? El poder de su Espíritu Santo. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Jesús les sopló y les dijo, reciban del Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron porque habían recibido a Cristo. Pero el Señor les dice, espérense 12 días, espérense unos días, dice, hasta que venga el Espíritu Santo para que ustedes me sean testigos. ¿Cuál sería la evidencia de ese Espíritu? Que ellos iban a hablar en otras lenguas. Hace unos días oí un testimonio en la net y hablaba de un judío, mexicano por cierto. Ese judío, hermanos, pues, al fin judío, lo llevaron a una iglesia, empezaron a orar por él, el Señor se manifestó, dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pues este era un judío, hermanos. Y cuando él oyó de Jesús y se espantó y lo recibió en su corazón, se conmovió tanto, hermanos, y él testifica y dice, duré tanto tiempo postrado, duré tanto tiempo llorando, duré tanto tiempo tocado por el Señor que empecé a hablar otras lenguas y me espanté. Y le dije a los hermanos, ¿y esto qué es? ¿Cómo que qué es? Dice, ¿pues no he leído el libro del profeta Joel? Que los posteriores días derramaría de su Espíritu Santo, que vuestros jóvenes y vuestras jóvenes profetizarían, que los ancianos mirarían visión. ¿No has oído eso? Esto es la señal que el Señor dijo, que es para vosotros y para vuestros hijos. Dice, digan lo que digan, hablen lo que hablen, yo hablo en otras lenguas, porque está escrito en la palabra del Señor. Y es verdad, hermanos, las lenguas a veces se han hecho seminarios de eso, pero nada tiene que ver, hermanos. Nada tiene que ver con imitaciones, nada tiene que ver. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, su evidencia, su certidumbre de que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿saben cuál es? La obediencia. La obediencia que no puede desobedecer a Dios en su forma de vivir. Y esto, hermanos, es muy marcado en nuestras vidas cuando se ha llevado a cabo ese derramamiento del Espíritu Santo. Yo oí de ese derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando hace años, hermanos, era muy celoso esa parte del Espíritu Santo, ese mover del Espíritu Santo era muy común hace muchos años, ya no lo es. Por alguna razón que hay mucha distracción. Pero en aquel entonces, hermanos, había un servicio que se llamaba el servicio de aposento alto. Y en ese servicio íbamos solamente con el propósito de buscar la presencia de Dios, que el Señor derramara su Espíritu y que pudiéramos hablar en otras lenguas. Y hermanos, durante algunos meses estuvimos siguiendo ese servicio y cada vez que íbamos con esa intención, con ese deseo. Los hermanos decían, tienen que tener el deseo. Tienen que ustedes saber para qué lo quieren. Y yo decía, yo quiero predicar, pero soy tartamudo y no sé cómo lo voy a hacer. Y los hermanos, no, cuando venga el Espíritu Santo tú vas a hablar mejor. Todavía soy tartamudo, ¿ok? Pero aquí estamos, hermanos. Hermanos, la severidad, la santidad que demandaban, sí que era mucha en aquel entonces. Pero realmente no era mucha, era lo que Dios mandaba. La obediencia que uno tiene que tener. Y esa obediencia los pastores, los diáconos nos las transmitían y nos decían, ustedes tienen que buscar. Y decíamos, ya estamos bien, porque en el espíritu de decepción, y decimos, ya están listos para recibir el Espíritu Santo. No, yo ya estoy bien. Pero, y la mentira que hay en tu corazón, y el odio y el resentimiento y todas esas cosas, ¿qué pasó?
Para cuando tú recibas el Espíritu Santo, tú tienes que estar santificado. Por eso Dios le dijo a Moisés, santifica al pueblo, que laven sus ropas, que se abstengan de mujer, que estén listos para el tercer día. Y cuando nosotros oímos esto, nosotros decimos ya, íbamos al servicio de aposento alto, otros recibían, nosotros no recibíamos. Y uno de los diáconos dice, no, es que ustedes todavía tienen algún ídolo ahí metido. No, ya no, siempre a uno se la quiere uno quitar. Pues hermanos, cuando llegamos a la casa, mi hermano, por cosas que suceden, levantó el colchón y teníamos revistas de Life en español. ¿Ok? Life en español es una revista, pues, ilustrada con dibujos, pero no tenía nada de pornografía, no tenía nada de desnudo, era una buena revista, pero para nosotros esa era una atadura. Las tiramos, las quemamos, las sacamos fuera, ahora sí vamos. Y llevamos, hermanos, ahora sí, esta vez Dios va a derramar de su espíritu en mi vida. Y cuando llegamos, no pasó nada. El hermano nos volvió a decir, ustedes tienen algo más, tienen que sacarlo de su corazón. No, ya estamos bien, gloria a Dios. Y hermanos, cuando llegamos a la casa, mi hermano miró hacia la pared, ahí estaban sus guantes de boxeo, él era boxeador. Era idólatra de sus guantes. Hijo, le dije a mi hermano, eran de él. Eso es el problema que tenemos. Hay que tirarlos. Y los tiramos, y gloria a Dios, ya estamos listos para recibir el Espíritu Santo. Y vamos, hermanos. Yo les he contado a ustedes que uno de mis problemas que ha habido en mi vida es la soberbia y la altivez. Yo les he contado y les he contado cómo mi padre trató de educarme y de golpearme hasta quitarme lo necio. Y yo le declaré, tú nunca me vas a quitar los necios ni los soberbios. Si Dios no lo hace, nadie lo va a poder hacer. Y sí, hermanos, me fue difícil, amén. Pues ese día íbamos, hermanos, al servicio. Yo ya estaba preparado, según yo. Mi hermano también. Íbamos al servicio contentos. Ahora sí vamos a recibir. Dios va a derramar de su espíritu sobre nosotros. Vamos a hablar en otras lenguas. Y vamos a poder servir a Dios. Porque nosotros para eso queríamos, para servir a Dios. Hermanos, cuando vamos ya casi llegando a la iglesia, mi hermano me dice, déjame ver a ver si voy bien peinado, me dijo. Al fin jóvenes, ¿verdad? Y yo le dije, no, si vas bien, no te preocupes. Déjame ver, hombre, déjame ver en los lentes. Digo, vas bien. Y yo de soberbio, hermano. Y hermano, entonces mi hermano me dice, hey, esos lentes son míos. Déjame ver. ¿De veras? Y a ver los lentes. Se los aventé. Ahí están tus lentes. La soberbia, hermanos. Algo clásico en la vida del ser humano. El orgullo, la vanidad, el coraje, están ahí. Hermanos, cuando fui esa noche al servicio de aposento alto, no recibí ni las buenas noches ni de los hermanos. Me sentí tan mal, hermanos. Yo dije, wow, pequé delante de Dios. Le dije, Señor, ayúdame. Y hermanos, volví a ir a algunos otros servicios, nada pasó. Y yo en mi sentimiento de querer servir a Dios, porque eso sí, si usted no ha recibido la llenura del Espíritu Santo y habla en otras lenguas, no puede predicar. Y yo estaba con ese dolor y ese sentimiento. Y hermanos, cuando llegué yo a un domingo a la escuela dominical, me puse a llorar y Señor, perdóname, toda mi soberbia, toda mi altivez que he tenido. Sé que tú no me vas a dar a mí eso porque pues yo no doy la medida de lo que tiene que ser un hijo de Dios. Y me puse a llorar. Y cuando me puse a llorar, hermanos, de repente me di cuenta que estaba hablando en otras lenguas y me sorprendí. Yo dije, wow, Dios me ha perdonado, Dios me ha concedido el privilegio de que yo pueda predicar la palabra. Y desde 16 años, hermanos, aquí me tienen. Después casi de 60 años, todavía estamos aquí predicando la palabra de Dios. A Dios sea la gloria, amén. A Dios sea la alabanza. Entonces, hermanos, uno de los motivos que hacemos esta celebración es poder comprometernos con Dios. ¿Para qué? Para estudiar su palabra, para santificarnos y para estar listos para las bodas del Cordero. Como dijo el pueblo, nosotros haremos. Ahora sí se me atoró y todavía me falta la mitad de slide. Dice la palabra del Señor, Juan 14:15, si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. No se alcanza de ver, pero si le doy me voy a turbar. Si me amáis, guardar mis mandamientos.
La parte importante del amor, de demostrarle al Señor nuestro amor, es la obediencia. Las personas que creen que por gracia somos salvos, y eso es una realidad. Nada ni nadie te puede hacer salvo. Ni la ley de Dios, ni los mandamientos de Dios no te pueden hacer salvo. Lo único que te hace salvo es el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos ha salvado. El que nosotros le obedezcamos, guardemos su ley, no es porque sea una carga, no es porque estemos con eso nos vamos a ganar la salvación, no. Si nosotros guardamos la palabra del Señor, si vosotros guardamos su ley, es porque le amamos. Entonces Juan dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, ustedes van a guardar mis mandamientos. No, pero que esa es la ley de Jehová, que ya Jesús la quitó en la cruz, que ya Jesús ya quitó la ley. Dice que la ley, el fin de la ley es Cristo. Y todas esas teorías que hay, hermanos, no tienen nada que ver. Cuando le amamos al Señor, nos vamos a guardar sus mandamientos. Entonces hay una promesa de parte de Dios cuando sucede eso. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! Eso es algo increíble, hermanos. Dijo Pablo, Cristo vive en mí. ¿Cómo? En su Espíritu Santo. ¿Qué prometió el Señor? Yo voy a derramar de mi Espíritu en vuestros corazones. Cuando yo derrame mi Espíritu en vuestros corazones, ustedes me van a obedecer y van a hacer mi voluntad. Y el Señor lo dice claramente, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, yo rogaré al Padre y mandará otro consolador para que esté con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros vivirán. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es algo que tiene que distinguirnos, hermanos. Que sepamos que Cristo vive en nosotros, porque van a venir días de angustia, días de dolor, que si no tenemos a Cristo, estaremos en nuestra propia cuenta, pero si Cristo está con nosotros, aunque pasemos pruebas, tribulación o gran tribulación, Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque le amamos, porque hacemos su voluntad, porque estamos guardando sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. No explico cómo los que hablan de la gracia los menosprecian. Hay personas que menosprecian, hermano, los mandamientos de Dios. No, ese es para los judíos. No, ese es para el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia. Nosotros la tenemos hecha. El pueblo de Israel va a sufrir, pero nosotros va a venir Cristo y nos va a llevar. Eso está por ver también. Entonces dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Jesús respondió y dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora sí se dan cuenta. Cuando se habla de la Torá, todos tiemblan y tú dices, no, eso es para los judíos. No. Torá, hermanos, significa las instrucciones. Eso es lo que significa. En hebreo le pusieron ley. Amén. Hay leyes, pero las instrucciones de Dios son para nuestros provechos. Así es que si le amamos, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, guardar su palabra, amar su palabra. Este viernes que pasamos, hermanos, aquí un buen tiempo, pasaron los niños a decir sus textos. Pasaron algunos hermanos a decir sus textos. Ya tenemos al campeón, al subcampeón, y de los niños también al campeón, de los que ganaron el día viernes, que dijeron textos muy bien dichos y que lo pudieron comprobar aún con sus textos. Dijo Dios a Moisés que preparara al pueblo.
Pero el Padre en su infinita misericordia mandó a Jesús, su Hijo amado, la palabra hecha carne, para presentarla al mundo. Y cuando la presenta al mundo, y cuando Dios los va a mandar a que reciban el Espíritu Santo, ya no les dice, báñense, límpiense, lávense, no les dice eso. Sino que es lo que les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No le dan gloria a Dios por esto? Ya están limpios por la palabra que os he hablado. Están preparados para recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ayúdame, Danielo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de la unión con Cristo, de estar cerca del Señor? Cuando el Señor venga por su novia, nosotros queremos estar ahí, amén. Hay alguien que dice, yo aunque sea que pase de panzazo, pero el chiste es que llegue. No, yo no. Yo quiero estar como parte de la novia del Señor. Porque Dios va a hacer invitados, van a venir y dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas. Van a venir otros de menos categoría que van a venir a ser invitados. Pero la novia va a estar sentada con el Cordero y es nuestro deseo, hermanos, en nuestro corazón ser parte de ese séquito y de estar en la presencia de nuestro Dios y saber que con su sangre bendita y su palabra nos ayudó para llegar al matrimonio sin mancha, sin arruga, sin contaminación. De eso se trata el venir a la iglesia, de eso se trata buscarle a Dios. Si no, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si no nos comprometemos con Dios, si no nos pasamos al monte de Dios, si no estamos en su presencia y le prometemos, no solamente le prometemos, sino le llevamos a cabo como los discípulos lo llevaron a cabo, de manera que cuando Él los manda a recibir el Espíritu Santo, dice que cuando Él resucitó, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ya no le dijo, báñense, lávense y límpiense, ya no les dijo eso. Reciban el Espíritu Santo y quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Eso es Pentecostés, eso es Shavuot. Ese es, hermanos, el propósito de que del día de Pentecostés fue entregada su palabra, ahora es entregada la palabra de Dios, pero no un pueblo rebelde, sino un pueblo que ha creído en Jesús, que está dispuesto a obedecerla y a seguirla, de manera que el Señor nos tenga en esa consideración y que digan, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y luego les promete, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que nos va a recordar? Todo lo que Jesús nos ha dicho. Jesús es la palabra encarnada, es la palabra de Dios, es la ley de Dios que se hizo carne para nuestra bendición y que ahora nosotros la recibimos, pero esa palabra tiene el efecto en nuestros corazones, de manera que muchas veces esa es la palabra que nosotros hemos recibido y cuando nos convertimos por una palabra que el Espíritu Santo de Dios nos dio. Así es que, hermanos, ser sumergidos en el Espíritu Santo es ser llenos de Dios, ser llenos de su presencia. Hechos 1:4 al 8, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuánto tiempo? No les dijo. Querían ver su obediencia. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a establecer tu iglesia en ese día de Pentecostés? No les dijo eso. Amén. No les preguntaron eso. ¿Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Saben ustedes, hermanos, que ahora, en este tiempo, los falsos mesías que están llegando a Israel, lo primero que les dice, ¿eres el Mesías? Sí. ¿Ya restauraste el pueblo de Israel? ¿Ya están las 12 tribus de Israel para que creamos que eres el Mesías? Y como eso no lo pueden hacer, pues ellos tienen que esperar hasta que venga el maestro, junta a su pueblo de entre todo el mundo
y los reúna para estar una vez más con Él en su tierra. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les tocaba a ellos, hermanos. No era el tiempo, pero a nosotros sí nos toca, amén. A nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, nuestra guía, nuestra guianza. Y por ello entendemos, Jesús vino en Pascua, murió y llevó los pecados, resucitó y trajo la bendición de las primicias, vino en el Pentecostés, derramó de su Espíritu Santo, vendrá en la fiesta de las trompetas, llevará a su iglesia y 10 días después llevará a cabo el juicio de las naciones y pisará el lagar de Dios, y a los 5 días bajaremos para celebrar la boda, la fiesta, en la fiesta de Sucot, para la gloria del Señor, y estaremos ahí para esta gran bendición. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, amén. Y de eso podemos dar testimonio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió en el día de Pentecostés en el Sinaí? Dice la palabra del Señor que el monte humeaba, veían lumbre, veían la nube, un viento recio que sembraba el monte, y ellos entendían que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Daniel, cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, ¿como qué? Como de un viento recio que soplaba, la misma manifestación del monte Sinaí, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lo mismo acontecimiento del monte Sinaí estaba sucediendo ahí, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¡Qué increíble experiencia! ¿Qué hicieron, hermanos? Estaban los medos, los elamitas de Mesopotamia, de Siria, de Pamfilia y de muchas naciones. Habían llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta, hermanos, que Dios estableció miles de años atrás, todavía se está celebrando, y los judíos son los que la han implementado y la guardan. Nosotros la recordamos con mucho gusto y en obediencia a Dios, recordando ese compromiso del pueblo y comprometiéndonos nosotros para estar también delante de su presencia. Así es que de Shavuot a Pentecostés, hermanos, tenía el mismo propósito. Pero el pueblo de Israel no quiso recibir la palabra, no quiso recibir el Espíritu Santo, y por eso fueron esparcidos en el mundo, y por eso Dios les dijo, ustedes van a aprender, aquí una cosa es servirme a mí, y otra cosa es servirle a los demonios, a los ídolos. Y cuando eso les dijo, hermanos, ha sido grande la experiencia durante años, pero ha llegado el momento en que la palabra de Dios se ha difundido y dice, yo voy a chiflarles, y cuando yo les hable, ellos van a venir, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Hemos escuchado su voz, hemos escuchado su palabra y le hemos seguido. Y su palabra no es infructuosa, su palabra no es una carga para nosotros. Es un placer poder, hermanos, obedecer la palabra bendita del Señor. Hermanos, después que han recibido el poder del Espíritu Santo, el Pedro cobarde que negó al Señor y cometió apostasía, ahora se levanta, hermanos, en el día de Pentecostés y les traza el mismo mensaje que el profeta Joel había predicado 600 años antes. Les predica, hermanos, el mensaje. Esto es lo que ha sucedido. Dios ha traído el poder del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Dios quiere cambiar sus vidas. Dios quiere que busquen su presencia, que santifiquen sus vidas para que Él viva en ustedes, para que sus hijos profeticen, sus hijas profeticen, para que sus ancianos vean visiones. Y hermanos, fue tan poderoso el mensaje de Pedro que, hermanos, 3,000 personas le dijeron, varón, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para recibir la bendición? Y dice,
Arrepiéntanse para que Dios les perdone sus pecados. Déjenos que los bauticemos en el nombre de Jesús y recibiréis el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y hermanos, cuando el Espíritu Santo cayó sobre estas personas, ¿para qué? Le digo, vosotros vas a recibir poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Testigos de la resurrección. Testigos de la salvación. Testigos del perdón de pecados. Testigos de la sanidad. Testigos de la liberación. Que solo Dios, nuestro Dios poderoso, puede hacer. Y que nadie lo puede hacer. Pero nuestro Dios sí lo puede hacer. Dice la palabra que una vez que recibieron el Espíritu Santo, vieron la valentía con que Pedro y Juan hablaban, reconocieran que eran discípulos de Jesús. Dice, y ahora, Señor, después de que los amenazaron, los metieron en la cárcel, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras tanto, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Creo que han recibido bastante esta mañana como para que nosotros hagamos algo. Dice la palabra del Señor, porque no nos hemos acercado al monte que ardía y que causaba miedo y temor. No, nos hemos acercado al monte de Sión, al monte de Dios, en donde Dios habla nuestras vidas, en donde Dios trae paz a nuestros corazones, a la Jerusalén celestial, la cual descenderá del cielo, para que entre su iglesia y todo llanto, todo dolor, toda amargura será quitada del pueblo de Dios y estaremos con nuestro Dios para siempre. Hermanos, hemos terminado de leer la Biblia por enésima vez. Y hermanos, no nos vamos a quedar ahí. El camino de Shavuot hasta Pentecostés fue un camino largo y preciso. 1500 años pasaron después de que el pueblo de Israel no quiso obedecer el contrato que Dios le había puesto para que lo llevaran a cabo. Se llegó el día de Pentecostés y los que estaban allí sí quisieron, y nosotros también hemos querido obedecer ese mensaje, esta palabra. Él ha puesto su espíritu en nuestras vidas con ese propósito, que nosotros le seamos testigos en donde quiera que vayamos, que podamos predicar y enseñar la muerte y la resurrección de Jesús, que es el símbolo de salvación y de redención para toda la raza humana, y que tenemos que estar apercibidos para poder recibirlo en nuestro corazón. No es más que tener el deseo en el corazón de poder obedecer al Señor, de poder leer su palabra, de poder hacer su voluntad, y que nosotros podamos darle la gloria y la honra a nuestro Salvador. Ese es el principio de esta fiesta. El camino fue largo, pero una bendición. 3,000 personas recibieron el mensaje ese día por medio del apóstol Pedro, pero en el monte Sinaí 3,000 personas también murieron por desobediencia. Esas 3,000 personas Jesús las recuperó y fueron salvas en ese día. Más tarde 5,000 más escucharán el mensaje. Y ahora hay millones y millones de personas que han recibido el mensaje de Pentecostés, el mensaje de la palabra del Señor, y que lo han guardado en su corazón como bendición. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos ha hecho testigos de el sacrificio de Jesús, testigos de su resurrección, testigos de su poder bendito que se ha manifestado en nuestras vidas. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, porque es ha sido una bendición en nuestras vidas. Felicitamos a todos aquellos hermanos y hermanas que están celebrando también este glorioso día en sus vidas, que se haga una realidad y que la presencia del Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de mis hermanos, y que por medio de eso haya una obediencia completa en todo el pueblo de Dios. El Señor les bendiga esta mañana, y hermanos, estamos listos para esa presencia. El Señor le dijo a su Padre y le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si hemos entendido la palabra, nos ha purificado esa palabra, nos ha limpiado con su sangre preciosa. Jesús
nos ha hecho libres y nos ha hecho santos para su gloria y su honra. Y le damos la gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana.